buenos días. Estamos aquí en Revivados por su palabra. Esta mañana vamos a avanzar con el libro de Hebreos capítulo 5, aquí con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En esta ocasión hemos visto durante estos días cómo Jesucristo es comparado con algunos elementos del Antiguo Testamento, con la Torá en sí mismos, es decir, la palabra que fue entregada a los antiguos, y la compararon con Jesucristo, una palabra superior. Y también ahora Jesucristo es comparado con los sacerdotes y nos explica que los sacerdotes pues no son cualquier persona, son personas que llevan un ministerio de parte de Dios para ser intercesores entre el pueblo y Dios, y que estos sacerdotes pues no son elegidos por voluntad propia, es decir, porque ellos anhelan, sino que son elegidos por Dios. Y en ese mismo sentido, Jesucristo también ha de cumplir esa función de sacerdote, ¿no? Y nos explica que como sacerdote, Él clamó, Él pidió en oración por Él mismo cuando tenía que morir y por los demás, ¿no? Y el verso 8 y el verso 9 dice, aunque era hijo mediante sufrimiento, aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Entonces nos está hablando que como sacerdote, Él cumplió su tarea, y cumplió su tarea por mandato de Dios en obediencia, porque dice, aunque él era sacerdote y aunque fue elegido por Dios, dice, él tuvo que cumplir una tarea de obediencia al Señor para hacer válido su sacerdocio. Y por otro lado, también nos dice que él fue un sacerdote que fue elegido de acuerdo a la orden de Melquisedec. Este es interesantísimo, este texto, porque cuando nos habla que él fue de acuerdo a la orden de Melquisedec, no le ponen a Jesucristo como la orden de los levitas. Recuerden que en el antiguo Israel los levitas eran los que tenían la posibilidad de ser elegidos sacerdotes, ¿no? En este caso, Jesucristo no viene de la orden de los levitas, sino de la orden de Melquisedec. ¿Qué significa esto? Que Melquisedec era un sacerdote del Dios Altísimo, así es como lo menciona. Este Melquisedec no era de la tribu de Leví, sino más bien era un hombre elegido directamente por Dios. Y en esa misma orden le pone a Jesucristo superior a los otros sacerdotes, porque fue elegido por Dios mismo, de esa clase de sacerdocio, donde Dios le elige. Ahora, cuando Él elige para eterna salvación. Y en esa redención y en esa eterna salvación de la obediencia de Jesucristo a la voluntad del Padre, es lo que debemos aprender a nosotros también, sumisión y obediencia a su voluntad, así como dice su palabra. Vamos a orar y a clamar por esto. Querido Dios, en esta hora rogamos, clamamos para que sea realidad, oh Dios, de nuestra vida, esa obediencia, esa sumisión a tu voluntad. Así como Jesucristo, mi Señor, así como tú lo hiciste, oh Dios, hasta llegar a la cruz. Gracias, mi Dios, por este inmenso amor y por la eterna salvación que obraste en favor nuestro, Señor. Acompáñanos en el día de actividades que tenemos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.